Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, donde semana a semana les vengo a traer distintas entrevistas con personalidades que vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les cuento nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. Y si quieren sugerir el nombre de un invitado a este ciclo, lo pueden hacer escribiendo en la radioactiva o @gmail.com. Antes de entrar con la entrevista del día de hoy, también aprovecho para saludar a cada uno de ustedes y agradecerles que se vayan uniendo a la transmisión. Sin perder tanto tiempo, también aprovecho para mandarle la solicitud a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir y empezar la entrevista correspondiente. Tecnología nos ayuda. Hola, hola. Au. ¿Me escuchás bien ahí? Ahí te escucho. ¿Cómo Perfecto. Te estás? veo medio de costado, te ¿Estoy cuento. acostado? Hola, A qué ver. quilombo. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Un plano genial, te digo, ¿eh? Ahí. No Un estoy primer plano te veo. acostumbrado. No estoy acostumbrado. ¿Se nota? Así está todo bien, más que bien. Así que, bueno, ante todo, bienvenido a la Radioactiva y gracias por haber aceptado esta entrevista. No, gracias a vos, Octavio. Así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para contar con quién estoy hablando y arranco con las preguntas. Vale. Bien, les cuento a todos que en el día de hoy la entrevista es con el señor Juan Ciufo. Él es autor y guionista, también es coautor de un montón de éxitos. Nos va a ir contando en cada uno de los canales donde trabajó, cómo es su vida diaria dentro de lo que es el ambiente de la televisión y algunas preguntas generales que vamos a ir desarrollando. Así que Juan, cuando te parezca, arranco con las preguntas. Cuando quieras. Bien. Sabiendo que la televisión es un mundo aparte, ¿no? Más allá de que hay un montón de cosas que involucran a lo que hay detrás y delante de la cámara, te quería preguntar, ¿a qué edad fue que te decidiste por querer trabajar en televisión? Decidirme, me decidí muy chico. Siempre me gustó. A empezar a trabajar en esto y hace ya 15 años más o menos. 15, sí, 15 años. Este, por suerte, con continuidad laboral siempre, así que muy feliz haciendo lo que me gusta, por suerte, ¿no? Que es un poco lo que uno quiere siempre, ¿no? Lo que uno busca y aspira en la vida, trabajar de lo que le Porque gusta. la verdad que habiendo tantas profesiones, quizás lo que uno menos piensa quizás es trabajar en la televisión más allá de que uno la puede ver desde el lado del espectador, pero cuando estás trabajando en ella quizás se ve de otra manera, ¿no? Sí, no, se ve igual. O sea, en el trabajo es un trabajo como cualquier otro, como cualquier oficio que uno empieza y tiene que perfeccionarse y aprender, tiene herramientas como cualquier oficio, el de escribir para una tira como escribo yo habitualmente, o para una película o para lo que sea. Es un trabajo como cualquier otro y que a mí me apasiona hacer mucho. Perfecto, eso habla bien de uno también, ¿no? Del profesionalismo que le pone uno a la hora de trabajar. Sí, la verdad que sí. Y justamente tu último trabajo más reciente del cual tengo conocimiento, si hay otro, después lo vamos a ir desarrollando, es El primero de nosotros, una novela que impactó yo creo que a grandes y chicos, ¿no? Por la composición del elenco, que había chicos desde 7 8 años quizás, hasta gente con experiencia en el mundo de la actuación, como es Damián de Santo, Benjamín Vicuña, Paola Krum. Bueno, voy tirando distintos nombres de los personajes en sí que trabajaron allí. Y quería preguntarte, ya que el día a día, sabiendo las dificultades que hubo también en la
grabación en sí de la novela, quería preguntarte a vos, desde tu lado personal, ¿qué significó formar parte de esto? Del primero de nosotros, y la verdad que fue un laburo muy lindo que pudimos hacer. eh, a diferencia de otros trabajos que hice, el primero de nosotros fue muy cercano por el tema que tocaba, primero, por la gente a la que le estaba tocando atravesar esto, que es muy reconocible en mi entorno, a mi edad, pasados los 40, no tanto, pero pasados los 40. Y en este grupo de amigos que también es tan identificable, lo gracioso de esto es que a todos nos pasa que en este grupo autoral, quiero decir, que nuestros amigos se sienten identificados y creen que estamos hablando de ellos en algún punto y que tal personaje o cual personaje está basado en mí. Y en realidad es un poco, no está basado en nadie, está basado en todos. Por eso son tan reconocibles los personajes, eh, porque no hay buenos y malos, porque son humanos, son gente que se equivoca, que avanza, que retrocede, que pide disculpas, pero que no hay, no está el malvado como es lo que diferencia, me parece, el primero de nosotros a otras telenovelas en las que tuve también el placer de participar. Eh, el primero de nosotros tiene eso y es creo que lo que más me gustó al escribir esta historia con mis compañeros. Bien, y justamente sabiendo que hay distintos tipos de personajes, ¿no? Está, si querés, el que de repente se revela frente a los amigos, como es el caso de Damián de Santo, también está el reflexivo, ¿no? Que es el que trata de poner todo en calma, como es el tema de Benjamín desde el lado de psicólogo, o también está el típico amigo que uno lo tilda como el solterón, el galán, que es lo que hacía Luciano Castro y después de un día para otro toma noción y dice, no, no, yo no puedo seguir así y da un vuelco de 360, ¿no? Que de repente también la amiga, viste, cosas que pasan en la vida diaria, como decís vos, ¿no? Que quizás se enamora de toda la vida y que, bueno, finalmente se terminan casando. El tema de la adopción también se pone en esta novela, también se cuenta un poco el tema de la diversidad, ¿no? Que también es algo que hoy en día se ve más a diferencia de otros años y mucho más en el tema de la ficción que casi no se ve. La verdad es que se ve poco y nada, te digo esto, y justamente como vos como guionista o colaborador de guión, como quieras decirte, yo te quería preguntar con qué personaje, más allá puede ser protagonista o no, te sentís vos identificado. ¿Sos alguno de esos o decís, no, 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 yo tengo mi estilo y no lo voy a cambiar? Yo tengo, a ver, como te decía antes, hay algo de cada uno en donde yo me siento identificado y en donde A todos ver, te en un pido por favor que punto... subas un poco el volumen porque no te estoy escuchando. A A ver ver, si espera. capaz es tu volumen. A ver. Yo estoy al máximo. Vos me escuchás bien a mí. Yo te escucho perfecto. Yo te cuento que a vos no te escucho. No sé si el resto de la gente te está escuchando. A Si no, ver, te saco un segundo y te vuelvo a agregar. A ver, dale, dale. dale. A ver. Te pido que salgas un segundo y ahí te vuelvo Salgo yo, a dale, adherir. perfecto. A ver. Ahí vamos a contactarnos de vuelta con Juan para que continúe la entrevista. Ahí está. A ver. Gracias, Ariel, por los mensajes. Les cuento que yo desde mi lado no lo podía escuchar a él. Por eso es que le pedí de salir un minuto del vivo para volverlo a conectar. A ver, vamos a ver si Juan se puede volver a unir
terminar de desarrollar la entrevista del día de hoy. A ver, esperamos un poco. Mientras tanto, veo que más gente se fue uniendo, a la cual le doy las gracias. Ahí parece que se pudo restablecer la comunicación, así que gracias, Ariel, por tu pregunta. La voy a tener en cuenta y ahora, cuando terminamos con la pregunta que estaba respondiendo justamente, Juan, le voy a transmitir la pregunta que vos acabas de dejar acá. A ver, esperamos un momento. Ahí parece que ya sí. Listo, ahora sí. A ver, ahora, ¿me escuchás? Ahora perfecto, ahí sí. Buenísimo. Bueno, no sé. Cambiaste el lugar y todo, creo. No, pasa que lo que pudo haber pasado es que estaba con poca batería. Ahora conecté el celular, pero me tuve que venir más cerca del enchufe. Cosas que pasan. No pasa nada. Así Bueno, que, bueno, no, justamente sí. te decía, me has preguntado con quién me sentía más identificado y lo que yo te contestaba era que en realidad me pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo. Tengo un poco de cada uno, me parece, de los personajes y este, de ellos y de ellas también, o sea, de cada uno de los personajes. No, no sé si hay uno con el que yo me sienta identificado que diga, ese es igual a mí. No, no, no me pasa. No me pasa. Bien. Pero, por ejemplo, un poco de la facha de Luciano Castro, todos quisiéramos tener, Sí, eso tal sí, vez. eso sí, eso sé que la tengo. Ah, perfecto. Eso, yo te iba a decir que la tenías, pero viste, por las dudas no quiero quedar como un agrandado yo con el invitado, viste, entonces prefiero que lo diga él directamente. Sí, sí, lo mejor de cada uno, la inteligencia de Benjamín, la sensibilidad de Nacho, todo, lo mejor de cada uno. Perfecto. Mira, te cuento que acá los oyentes de la Radioactiva también van dejando preguntas, así que déjame transmitirte una que acaban de dejar. Y dicen que cuentes, si querés brevemente, cuál fue tu primer trabajo. Mi primer trabajo fue en Polka, escribiendo Por Amor a Vos, que era una comedia de cuyos autores cabeza eran Jorge Maestro y Adriana Lorenzón. Ese fue mi primer trabajo profesional, digamos. Ahí empecé con esto, que fue en el 2008. Perfecto. O sea, ya hace bastante tiempo que estás metido en todo este baile, como se dice. Por suerte, sí. Sí. No hay ningún problema, ¿no? Que nombramos a otros canales, ¿viste? Porque también estabas hace poco en uno, entonces. No, 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 ningún problema. Ahora estoy Y trabajando justo, en Telefe, pero también trabajé en Canal 13 y trabajé en la TV pública, y también afuera en Televisa, en Televisión Azteca, tal con cual. proyectos. De esos. Justamente una de esas preguntas va a ser relacionada a tu trabajo también en el exterior. Y justamente hablábamos hace un rato, ¿no? De las complejidades que se dieron con el primero de nosotros, más allá de que fue una novela que impactó más allá de lo que cuenta en sí la trama, que cuál es la moraleja que nos deja, justamente. Te quería preguntar si cambió mucho tu vida con la llegada de la pandemia por el coronavirus, porque quizás vos decías en el día a día me manejaba de una manera y ahora me tengo que manejar de otra manera totalmente distinta. No, en mi profesión, en mi trabajo, no, para nada, porque este, siempre trabajé en mi casa, con la computadora. No, no soy, hay algunos escritores que prefieren ir a trabajar a un bar de repente y yo no, no, prefiero mi casa. Ahora, en lo cotidiano, como a todo el mundo, ver amigos, las complicaciones con los chicos de llevarlos a traerlos a algún lugar, pero no, en mi trabajo, la verdad que no, ninguna. Bueno, mejor. Eso también habla a la larga Sí, que es algo bueno. sí, sí, claro, Y sí.
Y justamente hablando del tiempo que uno dispone, ¿qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando decís, bueno, mira, tengo 15 días para los míos, puede ser ir de vacaciones, relajarte, descansar, descomprimir un poco la cabeza, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo. No hay nada, no hay algo en particular que prefiera, que me guste hacer, no tengo un hobby, escribo, sigo escribiendo, armando cosas, ya sin la presión de tener que entregar un capítulo diario o semanal, sin que nadie me lo pida, digamos, cosas que escribo para mí, proyectos personales y ese tipo de cosas. Este, un bodrio, ya sé, pero bueno, me gusta eso. No, está perfecto, es tu trabajo, así que hay que valorarlos por sobre todas las cosas. Y recién hablabas que trabajaste para TV Azteca, sé que también trabajaste en Paraguay, o sea, si querés no solamente te quedaste con lo local. Te quería preguntar si querés considerar del medio local o nacional con la del exterior. Quizás la manera de hablar de los personajes, los tonos, las palabras, pero ¿notás que hay mucha diferencia a la hora de hacer televisión? No, no, en Paraguay y en Azteca fueron, después este primer trabajo que te dije de Polka, fueron mis dos próximos trabajos, o sea, hace muchísimo tiempo. Y en Azteca escribimos una telenovela con Jorge Maestro también de ciento y pico de capítulos, pero las escribíamos acá, las mandábamos y allá había un adaptador que adaptaba lo que nosotros escribíamos en un idioma más coloquial, más mexicano. Pero nosotros lo Claro, escribíamos normalmente como si escribiera un libro ahora para mandar acá a Telefe o a Polka. tal cual. Pero capaz No hay seguramente que diferencia. cuando después lo veas ya traducido, si querés, en el lenguaje más coloquial, y de decir qué bueno que está esto, por ejemplo, qué padre si es en México, por ejemplo. Qué padre. Sí, sí, yo mandaba Claro, alguna, pero las mías, qué sé yo, eran muy del Chavo, las mías eran muy del Chavo. O sea, de lo que me acordaba, el Chapulín Colorado, casi nunca pasaban. Después pasaban por el filtro del, este, del adaptador y cambiaban, obviamente. Es lo mismo que me manden de afuera un brasilero escriba para un argentino y trate de meter argentinismos. Siempre, claro. siempre seguramente van a ser mejores los que metamos nosotros que los que metan ellos. Y en ese caso era al revés. Siempre iba a ser mejor lo que metiera un mexicano que lo que mandáramos nosotros de acá, en ese sentido. En términos, quiero Claro, es que decir. uno no, seguro, porque uno no conoce los modismos del día a día, ¿no? Quizás si uno dice, bueno, vivo allá o estoy más tiempo con gente de allá que me pueda dar una mano, pero no es así. No, no, por eso. Uno conoce lo que llega, salvo que, bueno, que hayas viajado, que hayas vivido en el lugar, que te hayas alternado con personas, pero si no, no. Uno conoce lo que ve, lo que escucha, lo que lee acá, desde acá y con el filtro que llega. Seguro. Y antes de trabajar en tele, ¿qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? Si se puede contar, obviamente, ¿no? Sí, no, los lícitos, decís. No, no, yo digo, capaz, no sé, de repartidor de volantes o hacer delivery en una pizzería, por ejemplo, no sé. No, no, nada de eso, no, 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 no. Un solo trabajo tuve. Desde que salí de la secundaria, yo soy así, de trabajos largos. Salí de la secundaria, entré a trabajar en una escribanía, estuve 15 años también laburando en una escribanía hasta que empecé a trabajar de esto. No, no tuve esos que tienen miles de trabajos y que, no, no soy de esos. Por suerte o por desgracia tuve un solo trabajo y bueno, y es el previo a este. Bueno, o sea, si capaz el día de mañana haces al revés, dejás esto y volvés a la escribanía, quizás ya la tenés más calada. No, por favor. No, 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 no. Quiero seguir en esto y quiero morirme escribiendo, la verdad.
Perfecto. Y justamente hablando de escribir, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos se calcula que lleva a escribir un guión y por qué? Porque viste que vos decís, es depende del personaje, si van surgiendo distintos contratiempos, si quiero darle otra impronta, porque de repente, como decíamos antes, ¿no? Los actores, quizás uno lo tenía como el galancito, el pirata, ¿eh? Y de repente da todo un vuelco que decís, no, ya está más centrado, ya ve que tiene que estar derecho, si querés, en el sentido de cambiar de rumbo y, bueno, tomarse en serio algunas cosas que quizás antes se las tomaba medio a la ligera. Eso depende, como vos dijiste antes, depende de un guión para qué. Si es para una tira diaria, no hay mucho margen. Por lo general se entregan un capítulo diario. Cuando escribís una novela como me ha tocado muchas veces escribir, de 150, 200 capítulos, no puedes escribir, darte muchos tiempos para escribir un capítulo. Entonces tenés que entregar uno por día y lo tenés que entregar. En el caso de una serie, tenés más tiempo de elaboración, tanto de la historia como de los personajes. En el caso del primero de nosotros, que fue si se quiere, un camino intermedio entre la tira y la serie, por cómo estuvo armada y por la cantidad de capítulos. Tuvimos más tiempo de elaboración, y bueno, y eso después siempre se ve en el libro final, en el producto terminado. Cuanto más tiempo de elaboración, como todo, cuanto más tiempo de elaboración tenés para armar una historia o para escribir un personaje, siempre va a salir mejor, con más aristas, más tridimensional, este, Sí. y más querible, o sea, más identificable. La gente lo adopta al personaje o no le gusta, o le parece chato. Y en este caso, por suerte, Claro. volviendo al primero de nosotros, pasó que todos los personajes pegaron porque hay un laburo actoral terrible, y porque hay un guión atrás que lo sustenta. Claro, no, no, tal cual, eso desde ya. Y justamente porque mucha gente no lo sabe, de que todo esto se grabó durante el desarrollo de la pandemia. En plena pandemia, los actores iban seguramente uno o dos o hasta tres veces por día a grabar los hisopados, las prevenciones, el uso de los barbijos y demás. Te quería preguntar, ¿no? Para vos, ¿qué significó el hecho de que desarrollar todo esto en un contexto tan desfavorable y después ver la repercusión de la gente, ¿no? Con el producto ya terminado, la devolución que te hacen, los comentarios en las redes sociales, ya sean las tuyas personales, como también si entras a la de los distintos actores que formaron parte, ¿no? Las palabras que les dicen, ¿no? El aliento, mirá, yo te sigo viendo, te conozco de tal lado, o gracias por regalarnos una historia como esta. Entonces, quería preguntarte de eso también. En el caso de ellos, que fueron quienes se llevaron en ese sentido la peor parte, porque no solo el hecho de ir a grabar en medio de una pandemia, de enfermarse algunos, de tener que hisoparse todos los días, sino de las condiciones en las que tenían que a veces trabajar con ventilación, o sea, en pleno invierno, con las ventanas abiertas, y sostener un personaje y hacer que no verlo tiritando de frío. La verdad que en ese sentido ellos se llevaron la peor parte. Uno escribe en su casa, con la estufita, con el aire, y nada, cada trabajo tiene su lado positivo y su lado negativo. En ese caso, a mí la pandemia en sí no me, no me trajo mayores inconvenientes. Es gratificante ver el laburo. Bueno, a ver, mayores inconvenientes en el sentido de los libros, sí, porque no se podía grabar escenas en exterior, o casi nada en exterior, por ejemplo. Entonces había que hacer malabares de repente para que todas las escenas, o la mayor cantidad de escenas, sean grabadas en interior, y eso me parece que se vio, se notó, pero no se notó tanto como lo que fue, porque
viendo el programa al aire, yo vi que tenía mucho aire, bueno, gracias a la tecnología, por ejemplo, había escenas de autos que estaban grabadas en interior, en croma, y gracias a la tecnología se vieron como si estuvieran andando por la calle. Y eso fue haberlo visto primero en la pantalla verde y después verlo cómo quedó el trabajo impecable que hicieron los editores y la gente de técnica, y fue buenísimo. Es más, yo lo estoy diciendo y a lo mejor hubo gente que ni siquiera se lo imagina, que cuando iban andando en los autos, los personajes en realidad estaban haciendo la mímica porque atrás había una pantalla verde. Es increíble eso, no. Uno como espectador, te lo digo, la verdad que como decís vos, uno no se da cuenta hasta que quizás tomás dimensiones y vos decís, claro, pero ¿cómo hicieron todo esto, no? Porque, como decís, el tema de los editores, la técnica, y justamente venía a relación de la próxima pregunta, quizás no tanto desde el lado de guionista, pero quería preguntarte a vos en lo que es la tele en general, si considerás que las nuevas tecnologías también ayudan a la hora de hacer tu trabajo, ¿no? Porque está bien, vos decís, sí, escribo, pero en general yo creo que el guionista sabe un poquito de todo, ¿no? Sabe cómo manejar una cámara, sabe cuándo hacer una pausa, sabe marcar los tiempos. Entonces, yo quería preguntarte si vos decís que las tecnologías quizás influyen mucho también a la hora de hacer tele. Ayudan, claro, ayudan. Esto que te estaba comentando antes, por ejemplo, sin esas tecnologías no se podría haber realizado, o no tan bien, por lo menos. O hubiese quedado feo, hubiese quedado feo de ver, que se note que en realidad no estás manejando un auto, y como eso muchas otras cosas. Eh, no, no, a todo aporta, todo ayuda. Y acá cada área hizo un trabajo impecable y por eso terminó saliendo lo que salió. Pero sí, todo Tal ayuda. cual. Así que, bueno, la verdad, Juan, no te quiero robar más tiempo porque sé que quizás muchísimos colegas te necesitan, así que me siento un privilegiado, ¿no? Justamente ayer terminó el primero de nosotros, hoy tengo el gusto de hablar con vos y poder compartir esta experiencia, también conocerte un poquito más de lo que es detrás de cámara, porque quizás uno dice, bueno, sí, la persona trabaja y es conocida por su trabajo, pero también que nos cuentes un poco de tu lado personal, que quizás uno no está acostumbrado a desarrollar tanto en profundidad, pero con preguntas más bien abiertas, que la otra persona se sienta cómoda, que tenga ganas de hablar, y justamente es lo de el propósito de este ciclo de entrevistas. Así que déjame darte las gracias nuevamente delante de todos los oyentes de la radioactiva y justamente pedirte que cierres vos la nota diciéndome si te sentiste cómodo, que ese es el propósito fundamental, más allá de que se nos cortó un momento, y Sí. también que mandes un saludo a la radioactiva, que sabes que cuando quieras tenés las puertas abiertas acá, si querés difundir algo o bien charlar de la vida en general, de lo que quieras. Acá contás con el apoyo de quien te habla para lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Nada, el gusto fue mío. Un saludo grande a la radioactiva, a toda la gente. Y bueno, nada, agregar nada, que estoy muy feliz de lo que estoy haciendo, del laburo y de lo que salió al aire en el primero de nosotros. Muy contento. Y seguramente de todos los trabajos anteriores también, lo cual También, habla también, de claro, tu no, experiencia. te hablo de este ahora porque es el fresquito, pero, Claro, pero todos los trabajos, la verdad que tuvieron su lado precioso y que me gratificaron mucho en su momento hacerlos. tal cual. Te cuento antes de cerrar la nota que acá te están saludando. No sé si tenés club de fans, te cuento, porque te ponen gracias Juan. No sé, la verdad que yo creo que quizás hay algunas personas que fueron, como se dice, coacheadas antes para que digan, por favor, saluden Toda al familia, entrevistado. toda Pero no. familia, toda familia, tía, tengo muchas tías. Así que bueno, seguramente que alguna persona del ámbito familiar también haya, y bueno, seguramente de alguien que trabajó con vos también te hayan llegado saludos.
Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Por favor. Te mando un abrazo grande y bueno, nos estamos hablando. Otro para vos, dale, hablamos. Chao, chao. Chao, hasta luego.